mañana estuvimos hablando de resiliencia climática, pero ahora continuamos con el eje temático de tecnología limpia y las metas de reducción de emisiones de CO2. Y es que hoy en día el mundo entero habla de cambio climático y de las estrategias que hay que asumir para la adaptación y mitigación ante los efectos que se ocasiona en el planeta Tierra. Y por supuesto, en Colombia no es una hipótesis, es una realidad. De hecho, aquí cerquita, en el Atlántico, vemos también las consecuencias, tienen relación con el cambio climático y sus efectos en las playas de Santa Verónica, donde por mucho tiempo también hemos perdido metros de playa como consecuencia de la erosión costera. Y por situaciones como esta, o para atender situaciones como esta, es que es clave el cumplimiento de la meta nacional de Colombia ante el Acuerdo de París, que se compromete a reducir en un 51% la emisión de gases de efecto invernadero de aquí al 2030. Y para esto mismo es que es necesario seguir acelerando ese proceso de transición energética. Y muchos dirán, Alejandra, ¿cuál es el camino que hay que recoger? O que hay que recorrer. Ese precisamente es el objetivo del día, entender cuál es el camino que va a seguir Colombia y que van a seguir los países en América Latina y en el Caribe. Pero hoy no solamente vamos a conocer esas acciones, también conoceremos un poco más sobre tecnologías limpias y bajas en carbono. Y también aprenderemos un poco y tendremos un intercambio de experiencias con lo que ha logrado la ciudad de Madrid en España. Y hablaremos sobre esas metas que tiene muy puntuales la agenda internacional en todo lo que tiene que ver con cambio climático. Este segundo bloque del día consta de 2 conversatorios. El primero de ellos, el que estamos anunciando, es el lanzamiento de este libro que tenemos aquí, Transición Energética, un legado para el presente y el futuro de Colombia. Y más tarde tendremos otro conversatorio sobre energía. Y para comenzar vamos a ver un video que nos envía Teresa Rivera, quien es la vicepresidenta cuarta del gobierno y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico de España. Ella se ha desempeñado como ministra para la transición ecológica 2018-2020, diputada por Madrid en el Congreso de los Diputados 2019 y en la actualidad y directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales. También ha sido asesora del Programa de Energía y Clima en el Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales de París, secretaria de Estado de Cambio Climático, directora general de la Oficina Española de Cambio Climático. Ocupó diferentes puestos en los ministerios de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, presidenta de la Junta Asesora de la Iniciativa Momentum for Change del Secretariado de Cambio Climático de Naciones Unidas y miembro del Consejo Asesor Global sobre el Clima del Foro Económico Mundial y del Consejo Global de Liderazgo de la Red Española para el Desarrollo Sostenible. Veamos el video. Para mí representa un inmenso placer el poder estar con vosotros en este formato. El Banco Interamericano de Desarrollo es una de las referencias, una de las casas más importantes en uno de los continentes más queridos, desde el lugar donde vivo, desde España. Sabemos que este es un año particularmente difícil, particularmente complejo. Sabemos que necesitamos de especial manera de la solidaridad, de la cooperación y de los mecanismos que nos permitan construir un futuro distinto, un futuro mejor. Sabemos que es un año en el que las finanzas se han visto afectadas por una crisis sanitaria que ha puesto de manifiesto hasta qué punto una epidemia de estas características acaba incidiendo de manera negativa no solamente en la economía, también en la salud de las personas, también en las perspectivas de bienestar para las futuras generaciones. Por eso trabajar en el cambio del modelo es sumamente importante. Por eso trabajar en materia de clima, en materia de biodiversidad, en materia de lucha contra la deforestación, en materia de acceso a alimentos, de garantía en el acceso a la energía y al agua, son absolutamente críticos para el desarrollo. ¿Quién nos iba a decir cuando celebrábamos la COP25 en Madrid bajo la presidencia chilena que se iba a convertir en la última gran referencia de las citas internacionales de cooperación en un ámbito tan crítico, tan importante, tan sensible para nuestro futuro como es la lucha contra el cambio climático? Ha pasado mucho desde entonces y hemos aprendido mucho también. Hemos aprendido cuáles son los riesgos que no estamos dispuestos a asumir, a afrontar, aquellos para los que debemos estar preparados para que no marquen nuestro futuro de una manera tan dramática como ha ocurrido en esta ocasión. Pero la evidencia se viene acumulando desde entonces. El informe de Gupta sobre la pérdida de la biodiversidad, los informes de Naciones Unidas sobre el GAP en materia de adaptación o el GAP en materia de compromisos para poder garantizar
el cumplimiento del Acuerdo de París y que la temperatura media del planeta no suba por encima de 1,5 grados, 2 grados con respecto a la era preindustrial, siguen estando fuera de nuestro alcance. Fuera de nuestro alcance porque no estamos ni invirtiendo ni acelerando en un modelo de desarrollo distinto que sea compatible con los límites ambientales. Por eso creemos que es clave que organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Banca Multilateral de Desarrollo, la Banca Nacional de Desarrollo apueste de manera clara, definitiva, más tardar antes de 2024, por una transformación importantísima sobre qué entendemos por prosperidad, por desarrollo o por riesgo inasumible también desde el punto de vista económico y financiero. Esto está en sintonía con lo que se impulsa desde el propio sistema de Naciones Unidas, desde el propio sistema de los reguladores bancos centrales, que ponen de manifiesto cómo disponer de una taxonomía común que nos ayude a entender que genera valor y que genera riesgo, integrando las variables ambientales, climáticas y sociales, es absolutamente determinante, porque que no se nos olvide, cada vez que se produce una crisis de estas características, no solamente sale perjudicada la economía, no sale perjudicada la sociedad, es enormemente desigual. Merma la posibilidad de construir el desarrollo de aquellos que son más vulnerables. Lo mismo ocurre con las crisis ambientales. Con quienes se ceba es precisamente con los colectivos más vulnerables. Si nos tomamos en serio el desarrollo de nuestra sociedad, el desarrollo de aquellos colectivos que aspiran a un futuro mejor, es imprescindible invertir en este tipo de desarrollo compatible con límites ambientales y límites climáticos. Y el BID está, como nadie, en una posición privilegiada para hacerlo, para seguir construyendo sobre aquello que ha sido su seña de identidad durante los últimos años. Un progreso, un modelo de futuro con los límites ambientales, pensando sobre todo en las personas. Ahí estaban entonces las palabras de la doctora Teresa Rivera. Y para dar ahora sí apertura a este primer conversatorio, presentamos a nuestro grupo de panelistas. Como lo ven, estará acompañándonos el presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez, y también estará el señor Diego Mesa, ministro de Minas y Energía de Colombia. Como viceministro de Energía de Colombia entre 2018 y 2020, colideró la implementación de políticas para la transformación energética del país, incluyendo el diseño y la ejecución de la primera subasta de energías renovables no convencionales. También nos acompaña Benigno López Benítez, vicepresidente de Sectores y Conocimiento, fue ministro de Hacienda de Paraguay, se desempeñó como presidente del Instituto de Previsión Social, fungió como director jurídico ejecutivo y miembro del Consejo de Administración de Itaipú Binacional, entidad que administra la empresa hidroeléctrica más grande del mundo en la frontera de Paraguay con Brasil. También estará con nosotros Daniel Yergin, vicepresidente de IHS Markit, autor y coautor de varios libros sobre energía y economía mundial, entre ellos el ganador del premio Pulitzer The Prize, The Epic Quest for Oil, Money and Power. Ha publicado artículos sobre energía, historia y economía en medios como The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post y el Financial Times. Y actuará como moderador de este panel Ricardo Ávila, quien ha sido ganador del Premio de Periodismo Simón Bolívar y profesor de Econometría en la Facultad de Economía y de Periodismo Económico en la Universidad Javeriana. Es autor de los libros Más futuro que presente, La crisis mundial y América Latina a la luz de los avances del pasado medio siglo, y América Latina y el efecto dominó, publicados por Editorial Planeta a finales de 2009 y 2010 respectivamente. Antes de darle paso a Ricardo, veamos este video sobre transición energética.
damos paso entonces a nuestro panel. Ricardo Ávila, adelante. A quienes se encuentran de manera presencial en Barranquilla. Para mí es un gusto y un honor poder moderar este panel sobre un tema absolutamente fundamental, como es el de la transición energética, un área clave en la cual Colombia tiene mucho que mostrar. Y en ese sentido vamos a tener una participación de quienes han estado involucrados directamente en la definición de la política por parte del gobierno colombiano, aparte, por supuesto, del vicepresidente del BID y de Daniel Yergin, un reconocido experto internacional. Sin más preámbulos, simplemente quisiera comenzar saludando al señor presidente de la República, al doctor Iván Duque, enviándole un apretón de manos a la distancia y acompañándolo con la pregunta de qué los llevó a convertir la transición energética en política central de su gobierno, señor presidente. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ricardo. Un gusto también saludarlo a usted. Mi saludo para usted y su familia. Doctor Benigno, muchísimas gracias. Señor ministro Diego Mesa. Déjeme empezar por lo siguiente, doctor Ricardo. Usted dice, ¿desde hace cuándo? Y usted se acordará que durante varios años, siendo usted director de el diario económico Portafolio, tuve el inmenso honor de ser columnista del periódico y desde hace más de 10 años venía escribiendo sobre la urgente necesidad de la transición energética. Cuando llegué al Senado de la República también hice varios debates en esa dirección y recuerdo que en el año 2017, cuando estábamos a puertas de un nuevo apagón que afortunadamente no ocurrió, uno de los temas que planteé en la plenaria del Senado era la necesidad de diversificar aún más nuestra matriz energética. Toda vez que Colombia ha tenido una matriz energética limpia, porque ha tenido un 75% de su capacidad de generación a través de fuentes hídricas, pero obviamente con los efectos del cambio climático que hacen más frecuente fenómenos como el de la Niña, claramente nosotros debíamos considerar esa diversificación como una prioridad. Cuando empezó nuestro gobierno teníamos una herramienta legal que era la ley 1715 del 2014, pero esa ley no tenía dientes, no estaba en ese momento convocando a la inversión privada de manera dinámica. Y le di una instrucción muy clara tanto a la ministra María Fernanda Suárez en ese entonces y al señor en ese momento viceministro Diego Mesa, hoy ministro, que teníamos que dar ese gran salto y que teníamos que buscar un mecanismo de subastas que trajera inversión a nuestro país. Y la meta que nos habíamos trazado era una meta ambiciosa, porque tan solo el 0.2% de nuestra matriz energética eran renovables no convencionales. Nuestra meta era pasar de menos de 50 megas, 35 para ser más exactos, a llegar en energías renovables no convencionales a más de 1.500 megas. Hemos hecho ya 2 subastas. Y con esas 2 subastas ya hemos garantizado más de 2.250 megas que estarán terminadas en agosto o en diciembre del año entrante. En agosto esperamos más de 2.000 y el remanente para final del año. Y estamos en este momento haciendo una subasta de 4.800 megas adicionales para la próxima década. Entonces, Colombia hoy es el país de América Latina que está liderando esa transición energética. Y esa transición tiene también una razón y una motivación. En el último libro de Bill Gates, donde él habla que el mundo está produciendo cerca de 51.000 millones de toneladas equivalentes de CO2 por año. Uno de los elementos para poder aspirar a la cifra de 0, como él lo llama, que es la carbono neutralidad, necesitamos analizar integralmente todas las fuentes que pueden estar generando mayor contaminación. Y el reto es justamente que en los temas de energía demos el salto más rápido posible hacia las energías renovables no convencionales. Hoy Colombia tiene 3 grandes metas. La primera, que Colombia lidere una transición donde el 70% de América Latina América Latina tenga el 70% de sus fuentes de energía en renovables no convencionales, que reduzcamos en un 51% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero hacia el 2030 y que logremos la carbono neutralidad en el año 2050. Así que esa motivación
de contribuir a un mundo más limpio y más sostenible y hacerlo en armonía con inversión y con el desarrollo de nuevas fuentes para la economía colombiana fue lo que más me motivó. Y si me permite cerrar con esto, esta primera pregunta que usted me hace. Colombia es un país que apenas representa el 0.4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero está dentro de los 20 países más expuestos a los efectos del cambio climático. Y la mejor manera para liderar con ejemplo, y así llegaremos a la cumbre de Glasgow, es que Colombia va a fijar la meta más ambiciosa regional en reducción de emisiones de CO2, pero también liderando una transición energética que ya nos demuestra que está teniendo gran impacto inclusive en temas como la movilidad sostenible, donde ya tenemos hoy en Colombia la flota de carga más grande de América Latina con vehículos eléctricos y la flota de transporte público con vehículos eléctricos más grande de la región. Así que hay una armonía en esa visión de transición energética con nuestra responsabilidad y nuestro compromiso para enfrentar los efectos del cambio climático. Muchísimas gracias, doctor Ricardo. Muchísimas gracias, señor presidente. El tiempo es corto, voy a, con su venia, preguntarle al ministro de Minas sobre los cambios en la política que él describiría como determinantes para haber acelerado esta transición energética en la cual está inmersa Colombia. Bienvenido, ministro. Gracias, Ricardo. Buenas tardes, presidente. Yo creo que hay 5 puntos claves en materia de política pública que han sido determinantes para que la transición energética hoy sea una realidad. La primera es que hubo una planificación donde había una política pública ambiciosa y predecible, que venía desde el plan de gobierno que el entonces candidato Duque le presentó a Colombia, donde en por lo menos 5 puntos de ese plan de gobierno había ya señales de hacia dónde íbamos a movernos en transición energética. Segundo, desde que llegamos, el presidente lo decía ahora, en el plan de desarrollo y como complemento con la ley de crecimiento, creamos un marco fiscal y regulatorio que hacía que las inversiones en energía renovable no convencional, en eficiencia energética, fueran atractivas para poder habilitar una inversión masiva por parte del sector privado. Tercero, nos dedicamos también a hacer innovación en política pública. Aquí hemos mencionado la subasta de energías renovables no convencionales de octubre del 19, fue la primera subasta de 2 puntas en el mundo para este tipo de energías que le permitía tanto a compradores como a generadores hacer ofertas en precio y en cantidad. Tenemos este año la primera subasta de Latinoamérica de almacenamiento, vamos a diseñar la hoja de ruta del hidrógeno, estamos reglamentando la geotermia. En cuarto lugar, decidimos poner a los colombianos en el centro de la política energética, que todas estas innovaciones en materias de tecnología y nuevas fuentes se vean reflejadas en beneficios para todos los colombianos y eso nos ha permitido cerrar brechas energéticas en todo el país llevando soluciones solares individuales. Y el quinto punto era también hacer uso de la política pública para dar estos saltos. Y ahí quiero destacar las RPOs, por sus siglas en inglés, que son los Renewable Purchase Obligations, donde pusimos que el 10% de la energía que se le entrega al usuario final tendría que venir de estas fuentes. Esos son los 5 puntos que yo resumiría desde el punto de vista de política pública, Ricardo. Ministro, rápidamente, ¿cómo sentirá el colombiano promedio los efectos de esta transición energética? Muy rápido, yo creo que tiene que verse reflejada una energía más competitiva desde el punto de vista de precios para todos los colombianos. Lo logramos con la subasta de octubre del 19, donde los precios de esa energía, que son contratos de 15 años, bajaron en cerca de un 35% comparado con los precios de ese momento. Y el otro punto, ya lo mencioné, es poder llegar a los rincones más alejados de Colombia con estas nuevas tecnologías para cerrar esas brechas energéticas que todavía persisten en nuestro país. Muchas gracias. Quisiera ahora pasar a preguntarle a Benigno López, vicepresidente de Sectores y Conocimiento del BID, ¿cómo se compara lo que ha hecho Colombia en este proceso de transición energética con lo que se ve en el resto de la región? Bienvenido, vicepresidente. Yo creo que lo que hizo Colombia es una política de anticipación no usual en la región. Colombia va basándose en su propia experiencia, en informes
y estudios profundos que hicieron sobre el impacto del cambio climático en la matriz de energética de Colombia, presentaron un plan, como lo describió el presidente Duque. Es un plan novedoso, un plan ambicioso, un plan que tiene compromiso que debería tal vez muchos en la región copiar. Se denota en ese plan que en el corto plazo inclusive está aprobado y tiene cambios regulatorios importantes, se denota mucho compromiso político y mucho consenso social, que son herramientas claves en cualquier política pública, en especial en algo tan importante como es una transición energética, ¿verdad? Yo creo que todos somos testigos de los efectos del cambio climático, de los efectos nocivos que tiene el no haber cuidado con cariño el medio ambiente, y hoy lo estamos sufriendo. Y yo creo que Colombia, cuando está apuntando a energías renovables, a la energía solar, a la eólica, inclusive al hidrógeno, está dando un paso importante donde tal vez muchos debiéramos seguir en la región. Muchas gracias. Tenemos también a Daniel Yergin, quien se conecta de manera virtual. Para mí también es un gusto saludar a uno de los más reconocidos expertos a nivel global sobre este tema. Quisiera preguntarle alrededor de la transición energética del mundo, que se ha venido acelerando desde principios de la década pasada e incluso ha tenido un impulso especial durante la pandemia. El profesor Yergin, en su último libro, The New Map, Energy, Climate and the Clash of Nations, hace un recuento geopolítico del sector energético a nivel regional y global y explica los desafíos que enfrenta el planeta futuro. ¿Cómo encaja esta visión y cuál es la implicación para países de ingreso medio que hoy dependen de los hidrocarburos, pero que cuentan con grandes potenciales de producción de energía limpia e hidrógeno verde, como es el caso de Colombia, y cómo se debería enfocar la política pública para explotar ese potencial? Es importante cuando vemos esto. Colombia tiene que ver qué hacen países como Alemania, que están en una mejor. Habló también el primer ministro.
contamine. Entonces son múltiples transiciones. Third thing that Colombia has for it going forward is that absolutely essential to achieving the goals for 2050 is carbon capture. And Colombia is very well positioned because of your forests, because of your trees, to play an outside role in that. And I think it has another advantage that you might not be thinking about today, but it's the people of Colombia, their commitment to these goals, but also the technical abilities, the capabilities they bring as Colombia becomes a digital leader in Latin America, and the digital resources also support the energy transition. So you asked the question about the oil and gas resources. Well, they're of critical importance because they provide energy, but they also provide that other thing that's so important, which is revenues. They provide revenues that goes for education, for social development, for health, and of course for developing renewable energy. So at the same time, as you think about the whole matrix, to use the term the president used, you have to think about staying competitive, to draw in the investment with predictable terms that gives you a comparative advantage over many other countries, combined with your high degree of environmental and climate focus and performance. So I think that term policy matrix is a very important concept, because that is what will support the sustainable revitalization. That's what's necessary for a middle-income country, for successful development, a successful transition, and the responsible development of existing resources. And that will certainly, as the President Duque said, make Colombia a model for the world. But even more important, it's essential for building the future for the people of Colombia. Congratulations on this book and what it represents and the path that's been carved and where it leads. Thank you for this opportunity to be part of this forum. Por esta oportunidad que me han brindado de participar en este foro. Muchas gracias, profesor. Una pregunta adicional rápidamente. Diferentes reportes indican que la transición energética de las expectativas se aceleró en el mundo durante la pandemia. ¿Cuál es la explicación de que esto haya sucedido y qué efectos podría tener para un país como Colombia, cuyas exportaciones y cuya economía en general depende tanto de los hidrocarburos? So we don't show world oil demand reaching its peak till 2050. Gas demand will increase thereafter. So I think even as the market may not, after 2030, the market may not be as big. That's why it's important to be competitive, to maintain your position, so you have the resources to invest in a lower carbon future, in renewables, and all those other goals. So in a sense, as the Prime Minister of India put it, the energy transition has more than one path. Muchas gracias, profesor. Quisiera invitar ahora al señor presidente para que nos haga una mirada hacia adelante sobre lo que viene en este tema del mundo, un poco derivado de todos estos cambios tan
fundamentales que vamos a observar no es en cuestión de décadas, sino en cuestión de años y que de hecho ya estamos comenzando a registrar y obviamente con la mirada enfocada en Colombia. Gracias, doctor Ricardo. Y yo vuelvo nuevamente al reto que tenemos hoy en el mundo y es la mayor amenaza hoy es el cambio climático y sus efectos. Y a mí me parece muy importante el ejemplo que ha venido compartiendo de manera muy pedagógica Bill Gates en su último libro, donde él dice, al año estamos generando 51.000 millones de toneladas equivalentes de gases de efecto invernadero. Y entonces la pregunta es, ¿cómo enfrentamos ese fenómeno? Él dice, el siguiente número es 0. ¿Cómo llegamos a ese 0? Obviamente teniendo en cuenta que ese 0 debe ser la neutralidad. Y lo que pasa es que en la medida que tengamos medidas parciales, lo que estamos haciendo es abriendo la llave de una tina que siempre se va a copar, pero podemos, en la medida que reduzcamos las emisiones, bajarle la cantidad de agua, pero igual la tina se va a acabar llenando en el corto plazo. Por lo tanto, la reflexión que él hace es que la única manera que no vamos a dejar que la tina se llene y además termine botando agua es que asumamos la carbono neutralidad como una política de Estado, una política de Estado en los países del mundo. Nosotros ya la definimos al 2050 y lo hicimos con una meta ambiciosa, llegar con una reducción del 51% para el 2030 en nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Pero ahí viene la otra pregunta, la coherencia. Entonces, tenemos no solamente que diversificar la matriz, hacerla cada vez más limpia, sino que también el consumo de la energía sea también basada en esas fuentes más limpias. Y por eso creo yo que Colombia ha dado también otro paso con la agenda de movilidad limpia, que la hemos trabajado con la ministra Ángela Orozco, con el ministro Diego Mesa, pero que viene también de una ley de la República, de la cual tengo el honor de ser coautor con el excongresista, exrepresentante de la Cámara, Federico Hoyos, donde lo que nosotros queremos es facilitar esa transición del parque automotor colombiano. Ese parque automotor en el año de 2020, el año más severo de la pandemia, tuvo un aumento de las ventas de vehículos eléctricos en Colombia superiores al 70%. Y cuando miramos el pasado mes de febrero con el mes de febrero del año pasado, estamos hablando de un aumento del 213% en las ventas de carros eléctricos. Y cuando miramos el febrero del año pasado versus el antepasado, el salto es muy grande. Entonces, Colombia también está avanzando en un proceso hacia la movilidad limpia. Lo estamos viendo en el transporte público, en el transporte de carga. Pero viene también otra pregunta. ¿Cuáles son los retos adicionales? Yo creo que hay que seguir explorando otras fuentes de energía. Nosotros tenemos un potencial geotérmico que no ha sido lo suficientemente desarrollado. Ahí podemos avanzar. Nosotros somos un país que tiene carbón y el mundo se está descarbonizando. Entonces la pregunta es, ¿nos olvidamos del carbón o buscaremos formas más sostenibles y responsables de manejar esa riqueza hacia el futuro? Y claramente proyectos que ya estamos viendo en otros países van a ser aplicables a Colombia y es poder tener generación a boca de mina con capacidad térmica, pero con unas prácticas que eviten que esos gases terminen golpeando la atmósfera. Esa también estará dentro de la agenda. Y por supuesto, viene también la pregunta sobre el almacenamiento. Estamos haciendo la primera agenda, o la primera subasta de almacenamiento de energía en América Latina, y ahí estamos buscando que todo lo que consolidemos como fuentes renovables no convencionales tenga la capacidad de almacenarse y también distribuirse a la red. Así que eso hace parte también del futuro. Y yo debo decir que han funcionado muy bien los incentivos de autogeneración y está aquí con nosotros el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, porque cuando empezó nuestro gobierno, le dije yo al doctor Bayón que yo quería ver a Ecopetrol liderando parte de la transición energética. Hoy Ecopetrol está cerrando el año 2021, proyección, con más de 400 megas instaladas para su autogeneración, convirtiéndose en la empresa número 1 en autogeneración. Y también, cuando genera excedentes, los va a poder transmitir a la red. Entonces, si ya Ecopetrol empieza a mostrar que el camino es posible, también esa diversificación será fundamental. Y debo también decir que la propuesta que ha salido de la Junta de Ecopetrol, de la presidencia de Ecopetrol, para adquirir ISA,
que es la interconexión eléctrica, que además tiene una diversificación de negocios, entre los que están también concesiones, transmisión e Internexa, que será otra de las empresas de las cuales se oirá mucho en los próximos años. Estamos hablando que es no solamente la diversificación de Ecopetrol pensando en esta transición energética, sino en tener toda una multiplicidad de herramientas que van desde la generación hasta la transmisión y el transporte efectivo de energéticos. Esas son cosas que vemos para el futuro y esperamos que nuestro gobierno no solamente consolide esta transformación, sino que deje allanado un camino irreversible para los próximos años en lo que tiene que ver con aprovechar la transición energética para la agenda de desarrollo de Colombia. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy reconocido por su participación, reconocimiento que extiendo a los demás panelistas en este breve foro, que de todas maneras sirve para relevar un esfuerzo muy importante por parte del Ministerio de Minas y Energía, como es la publicación de este libro. Les envío mi saludo de despedida, una vez más con el agradecimiento por haberme invitado a moderar este panel.